Este video lo dedico a la Reina Celestial Virgen María, por ser este el día más grande de toda la historia, su cumpleaños, su natividad. Feliz día, Reina Celestial Virgen María. Gracias por tantas gracias. Gracias por rogar por la humanidad. Convino en primer lugar al Eterno Padre, hacer que María fuese creada inmune de toda mancha original. Todas estas palabras que voy a darlas son de San María Luis de Montfort. San María Luis de Montfort amaba demasiado a María. Convino en primer lugar al Eterno Padre hacer que María fuese creada inmune de toda mancha original, porque ella era su hija primogénita. Como ella misma la atestiguó, yo salí de la boca del Altísimo como primogénita antes de toda criatura. Eclesiástico 24:5. El Señor me poseyó como primicia de su camino antes de sus obras más antiguas. Proverbios 8:22. También habla de crearla el Eterno Padre en su gracia, porque la predestinó para ser reparadora del mundo perdido, mediadora de paz entre Dios y los hombres. Así la llaman los santos padres y sobre todo San Juan Damasceno, que le dice: Virgen bendita, tú has sido creada y has nacido para procurar la salvación a toda la tierra. Por eso dice San Bernardo que María estuvo prefigurada en el arca de Noé. Así como por ella se libraron del diluvio los hombres, así por María nos salvamos de naufragar en el pecado, pero con la diferencia de que por medio del arca se salvaron unos pocos, pero por medio de María ha sido liberado todo el género humano. Además, tenía que preservarla Dios de la culpa original, pues era la que predestinada a quebrantar la cabeza de la serpiente infernal, la que, al seducir a los primeros padres, acarreó la muerte a todos los hombres. Dios profetizó: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella quebrantará tu cabeza. Génesis 3:15. María tenía que aplastar la cabeza del diablo. Entonces tenía que nacer sin pecado. Su nacimiento no fue como todos nosotros, sino María nació diferente, nació como Jesús. Dios Espíritu Santo la creó en el cuerpo de Ana. Pero ante todo y principalmente, el Eterno Padre tenía que hacer a esta su hija inmune al pecado de Adán, porque la predestinó para ser madre de su unigénito. Tú, le dice San Bernardo de Siena, fuiste predestinada en la mente de Dios antes de toda criatura para engendrar a Dios hecho hombre. Aunque no hubiera otro motivo por el honor de su Hijo, que es Dios, el Padre tenía que crearla pura de toda mancha. Dice Santo Tomás que todas las cosas que se relacionan con Dios tienen que ser santas e inmunes de cualquier suciedad. Así lo declara la liturgia de la Iglesia griega. Con providencia del todo singular, hizo Dios que la Santísima Virgen, desde el primer instante de su vida, fuera tan absolutamente pura como era necesario para que pudiera ser la digna Madre de Cristo. Es verdad averiguada que no se ha concedido ninguna gracia a ninguna criatura de la que no esté enriquecida la Santísima Virgen. Afirma San Bernardo: lo que consta que se ha otorgado a alguno de los mortales, hay que creer que no se ha negado a tan excelsa Virgen. Y Santo Tomás de Villanueva dice: nunca se ha concedido nada a un santo que no lo posea de manera más abundante desde el principio de su existencia, la Virgen María.
Dice San Anselmo que esa Virgen que Dios había dispuesto dar por madre a su único hijo, estuviera dotada de tal pureza que no solo fuera superior a la de todos los hombres y ángeles juntos, sino que fuera la mayor que pueda darse después de la pureza de Dios. San Juan Damasceno precisa: Dios veló sobre el cuerpo y el alma de la Virgen como convenía guardar a la que había de recibir a Dios en su seno, pues siendo como es santo, descansa entre los santos. Bien pudo decir el Padre Eterno a esta su amada hija: como lirio entre espinas, así es mi amada entre los jóvenes. Porque todas ellas están manchadas con el pecado, pero tú fuiste siempre inmaculada, siempre amiga. Cantares 2:2. Afirma San Ambrosio: no en la tierra sino en el cielo se eligió Dios este vaso para descender a él, y lo consagró como templanza de la pureza. San Ambrosio llama a la Madre de Dios vaso celestial, no porque María no fuera de la tierra ni fuera de naturaleza humana, como deliraron algunos herejes, sino porque es celestial por gracia, muy superior a los ángeles en santidad y pureza, como convenía un rey de la gloria que debía habitar en su seno. Así lo reveló el Bautista a Santa Brígida. El rey de la gloria debía descender a un vaso purísimo y perfecto, superior a los ángeles y santos. María fue concebida sin pecado, para que de ella naciese sin contacto con la culpa el Hijo de Dios. Eva, qué excelencia y qué perfección no tendría que atesorar su alma para poder ser la Madre de Dios. Enseña el mismo doctor Angélico que cuando Dios elige a alguno para determinada dignidad, lo hace idóneo para ella, y en consecuencia, habiendo elegido a María por su madre, ciertamente que la hizo digna con su gracia, conforme al Evangelio. Has encontrado gracia ante el Señor. He aquí que concebirás y darás a luz a un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Lucas 1:30-31. De lo que concluye el santo que la Virgen no cometió ningún pecado actual ni siquiera venial. De otra manera no hubiera sido digna madre de Jesucristo. Así que debemos tener por cierto que el verdadero encarnado se eligió la madre, cual le convenía, y de la que no se tuviese que avergonzar, como dice San Pedro Damiano, y Proclo dice: habitó en las entrañas que había creado sin sombra de mancha. Así lo proclaman todos los santos padres. San Bernardo le dice: tú sola has sido hallada digna de que en tu virginal palacio pusiera su primera mansión el Rey de Reyes. Y Santo Tomás de Villanueva: antes de haber concebido ya era idónea para ser Madre de Dios. La misma Santa Iglesia nos enseña que mereció ser Madre de Jesucristo. Oh bienaventurada Virgen, cuyas entrañas merecieron llevar a Cristo el Señor. Esto así lo explica Santo Tomás. Se dice que la bienaventurada Virgen mereció llevar al Señor de todas las cosas, no porque mereciera Él se encarnara, sino que porque mereció, correspondiendo a la gracia que se le daba, aquel grado de pureza y santidad apropiado para ser convenientemente Madre de Dios, cosa que también escribe San Pedro Damiano. Su singular santidad y gracia le mereció ser juzgada la única digna de engendrar en su seno a Dios. Por tanto, si María fue digna Madre de Dios, exclama Santo Tomás de Villanueva, qué excelencia y qué perfección no tendría que atesorar su alma para poder ser la Madre de Dios. Enseña el mismo doctor Angélico que cuando Dios elige